porque en algún momento dado pudiera reactivarse algún foco pulmonar. Eso es uno de los problemas que da. ¿Ok? Entonces, le digo, estas, las formas que son persistentes, o sea, hay un cuadrito, bueno, o una tablita ahí en el Amado Saúl, que yo les sugiero que se los recomiendo mucho, porque ahí viene efectivamente lo que mencionaba Viviana, la prima infección como tal, pues es rara, pero bueno, se puede encontrar, y luego vienen las formas que son crónicas, persistentes. Estas son las formas fijas, o sea, quiere decir que ahí donde está la dermatosis, ahí hay bacilos, ¿sí? Y en las formas hematógenas, que generalmente estas van a ser, o sea, son cuadros que son recidivantes. O sea, se quitan, vuelven a aparecer, se quitan. ¿Por qué? Porque es una hipersensibilidad y el bacilo no está en las lesiones cutáneas, está en algún otro lado. Sí. Aquí en las formas persistentes o en las tuberculosis verdaderas cutáneas, como se les llama también, para entenderlo más fácil, ¿sí? Generalmente va a haber una respuesta normal al PPD, o sea, son normoérgicas. Son pacientes que ya sea que se hayan reinfectado, que se hayan tenido una infección primaria cutánea, etcétera, pero la respuesta es normal. Y en las formas hematógenas, aquí va a ser si ustedes le hacen un PPD, va a ser una respuesta exagerada, hiperérgica, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda mucho a diferenciar una de otra. La cosa es que sí, pues hay muchas cosas, formas clínicas variables en uno y en otro. Bueno, no sé si ya esté lista Carla. Carla va a dar, ¿no? Buenos días, doctora. Sí, ya. Bueno, para que empiece a proyectar. ¿Ven la presentación? Sí, Carlita, ya. Sí, ya. Okay. Gracias. Bueno, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Siguiendo con el tema, vamos a ver lo que hoy es la tuberculosis cutánea. Como ya mencionaba mi compañera Viviana y la doctora, es una enfermedad infecciosa crónica causada por el complejo Microbacterium tuberculosis. Generalmente se trata de lesiones papulonodulares. Estas son de crecimiento lento con una tendencia a ulcerarse y casi siempre están ubicadas en pliegues. Va a depender mucho de la forma de la fuente de infección, ya sea endógena, exógena o por inoculación. Se van a presentar formas fijas o habitadas, que serían la tuberculosis verdadera, y las formas hematógenas, que como ya nos explicó la doctora, es una clasificación de la tuberculosis que cuenta con bacilo inactivado, por así decirlo, pero se manifiesta por hipersensibilidad. Es una enfermedad poco frecuente de distribución mundial que está relacionada con un nivel socioeconómico bajo, con lo que es el hacinamiento y la migración de poblaciones con una alta endemia y cepas resistentes. Vemos ahí un porcentaje en cuanto a algunos lugares y también vemos que en México una de las causísticas más grandes que se registró fue en el Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, con 445 casos de 1985 al 2000. Va a afectar a ambos sexos. El 19% de los casos se va a dar en niños, y en los lugares donde va a ser más frecuente va a ser en Túnez, 16%, en la India de 18 a 54%,
en Etiopía de 24.3% y en Pakistán en 82%. Va a tener una coinfección alta a otros órganos del 19 al 39% y generalmente es una infección que se puede presentar desde los 3 meses hasta los 80 años de edad. Miren, aquí es importante, por ejemplo, ahorita la población es muy flotante y nosotros aquí en Chiapas tenemos que estar atentos porque de repente vemos migrantes que vienen lejísimos, ¿no? Vienen de otros lados, de la India, de otros lados, ¿no? Y vemos en Europa que uno dijera, bueno, tienen otro nivel de vida, porque también la tuberculosis se relaciona mucho con la pobreza. Vemos esas formas de hacinamiento tan importantes que es un factor predisponente, entonces hay que estar atentos, o sea, no porque estemos en Europa no vamos a tener tuberculosis. En España hay mucha población migrante también, de África y demás, ¿no? Entonces, conforme esto vaya siendo así, que la población, haya mucha población de todos lados, con migración y demás, tenemos que estar atentos porque en cualquier momento podemos encontrarla, ¿no? Sí, de hecho, si llegáramos a estar en un caso de tuberculosis, es obligatorio el notificar en el centro de salud, en el sector salud, para una investigación, se podría decir. Bueno, en lo que es la etiopatogenia, vamos a ver que en la tuberculosis cutánea, dependiendo de la fuente de infección, que sea endógena o exógena, vamos a tener diferentes clasificaciones y manifestaciones clínicas, como la tuberculosis ulcerosa, miliar aguda, la vulgar colicoactiva y la verrugosa exógena, pero son muchos más de los que vamos a ver ahorita. Bien, en humanos el 95% de los casos se produce por el Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch. El bacilo es ácido resistente, mide 2.5 a 3.2 micrómetros, se presenta en individuos sin una inmunidad natural o adquirida. La infección en humanos va a ocurrir principalmente por inhalación y algunas veces por ingestión o por inoculación. La aparición de la tuberculosis en la piel va a depender del microorganismo causal, tanto como de la virulencia y el número de bacterias del inóculo, el estado general del huésped y su inmunidad, porque dentro del organismo el bacilo se va a multiplicar de manera progresiva y va a originar las formas fijas, que serían la tuberculosis verdadera, o en su dado caso que el huésped controle la multiplicación del bacilo, va a tener cierta resistencia y va a formar lo que son las formas fijas inhabitadas. Las formas hematógenas que se llaman. Ajá, sí. Y pues generalmente la tuberculosis cutánea se va a dar por una infección secundaria. Es muy raro que aparezca como una infección primaria. Suele aparecer, pero es muy rara. Puede aparecer primero en pulmones o en algún otro sitio que en una manifestación cutánea. Bien. El contacto con el bacilo puede detectarse por positividad a la interdermoreacción, por tuberculina y por un PPD. Cuenta con 400 genes que va a estar por lo general pueden tener el bacilo, pero no todos, generalmente el 5 al 10% va a desarrollar la enfermedad. Y depende mucho de la vía de entrada, el contacto previo y la respuesta inmune ante las manifestaciones clínicas que se vayan a tener, como también van a tener que ver
importancia los factores individuales como edad, sexo, raza, y los ambientales como el clima y la geografía, porque como ya vimos, en algunos lugares hay mayor porcentaje a una incidencia por tuberculosis. Y los pacientes con VIH, en dado caso que tuvieran una tuberculosis, algunas veces desarrollan el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Bueno, miren, aquí esto es, por ejemplo, la positividad a la intradermorreacción. O sea, generalmente la BCG es una vacuna que ¿a qué edad se pone? De recién nacido. De recién nacido, exactamente. Entonces, se supone que eso nos da cierta protección para el desarrollo o no de la enfermedad. Entonces, aquí a veces encontrar un PPD positivo muchas veces no significa que tengamos alguna infección activa, ¿sí? ¿Sí? Sino que eso es una respuesta, digamos, se va a medir de acuerdo a la respuesta, cuántos son las cruces, de cuánto crece pues esa intradermorreacción, ¿sí? Pero es muy frecuente que la encontremos positiva si hemos tenido otros contactos. Se va a hacer más positiva, o sea, hiperreactiva cuando la respuesta del cuerpo ante la presencia nuevamente, ya sea por una reinfección endógena o exógena, entonces es que va a haber una respuesta exagerada y vamos a tener ese PPD hiperreactivo. Pero cuando decimos nosotros normoérgico, no es de que no se presente ninguna respuesta. Sí hay una pequeña respuesta. ¿Por qué? Porque generalmente ya todos fuimos vacunados. El enfoque, por ejemplo, no sé ahorita en Estados Unidos, pero hace muchos años, por ejemplo, ellos tomaban hacer, por ejemplo, pruebas de PPD y casi si salía, aunque fuera normoérgico, ya lo tomaban como positivo. O sea, como si fuera. ¿Por qué? Porque ellos no estaba en su cuadro de vacunación contra la tuberculosis. Ahorita me imagino que por eso también en Estados Unidos también se han ido incrementando casos. ¿Por qué? Porque toda la población migrante, volvemos a repetir. ¿Sí? Entonces, hay que checarlo eso. Pero en general nuestro primer contacto es con la vacuna. ¿Sí? Y eso nos da a que tengamos un PPD normoérgico. No quiere decir que sea anérgico. Anérgico es que no pasara nada. Pues tiene la intradermorreacción y no pasará nada. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Bueno. En cuanto a la clasificación, vamos a ver que es una clasificación por primoinfección, que es el complejo cutáneo tuberculoso primario, y por una reinfección. En las formas fijas normoérgicas al PPD o las tuberculosis verdaderas, vamos a ver la tuberculosis colicuativa, la tuberculosis luposa, verrugosa, ulcerosa, vegetante y miliar. Y a las formas hematógenas vamos a tener a la nodular profunda, nódulo-necrótica, micronodular, tuberculide ulcerosa y tuberculides de la cara. Es la clasificación que se maneja. Bien. En el complejo cutáneo tuberculoso primario, vamos a ver que es una forma rara de infección exógena. Es más frecuente en niños y jóvenes y generalmente predomina en lo que es en la cara y extremidades. La lesión inicial se va a dar por un nódulo doloroso que se va a ulcerar con rapidez y en un tiempo de 3 a 8 semanas de evolución va a aparecer adenopatía regional. Esta es una enfermedad profesional ya que se da más en médicos o tablilleros que vayan tenido contacto con algún producto contaminado. Bueno, esto también se presenta el complejo cutáneo tuberculoso primario en pacientes, por ejemplo, que no han sido vacunados, ¿sí? Entonces, como no tienen, haz de cuenta que esa es la primera inoculación que tienen en la piel. Acuérdense que esto ahorita también lo podemos ver por todo este movimiento, que no es solamente de México, es mundial, antivacunas. Entonces,
como que sí tendríamos que estarle preguntando el esquema de vacunación, cómo está completo, porque pues lo hemos visto ahorita con esto de la pandemia, pero ese movimiento antivacuna va creciendo, va creciendo. Aquí cuántas comunidades no se quisieron vacunar, ¿sí? Y ahorita este tipo de vacuna, pues ya los pacientes lo exigen y todo, ya saben que al nacimiento se le pone al bebé y demás, y ahí están pendientes los papás, pero a veces ya lo dejan, etcétera. Si no se la pusieron en el momento, ahí lo dejan, ¿no? Entonces, si ustedes ven, si ustedes se revisan, generalmente la vacuna de la tuberculosis, pues esto es lo que produce. Un nodulito, se ulcera y es la que tarda mucho en cicatrizar y es la que siempre va a dejar una cicatriz. Si ustedes se revisan, creo que en el brazo izquierdo, ahí van a encontrar y muchas personas pues hacen cicatrices fuertes y todo, pero es la vacuna de la tuberculosis. Uh-huh. Entonces esto es como por eso como una primoinfección ahí, ¿no? Uh-huh. Luego, Doc, creo que Estados Unidos no lo incluye en su programa de vacunación y los papás migrantes se traen muchas veces a sus hijos que nacieron allá en Estados Unidos acá a México y ya vienen sin el esquema de vacunación completo. Sí, así es. O sea, ese tipo, todas esas cosas cuando hacemos las historias clínicas tenemos que estar al pendiente, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces cuando vamos a ver este tipo de casos, este complejo cutáneo tuberculoso primario, o sea, se habla de eso, o sea, en pacientes que no han tenido contacto con el bacilo y que la primera inoculación está en la piel. Uh-huh. Sí. Bueno, en lo que es la tuberculosis colicoactiva, es la forma de tuberculosis más frecuente en México. Esta afecta sobre todo a niños y jóvenes desnutridos. Va a tener un foco tuberculoso en lo que son ganglios, huesos y articulaciones. Se va a presentar generalmente en lo que es cuello, axila e ingle y se va a presentar como nódulos y gomas subcutáneas, que estas pueden llegar a abrirse y van a dejar salir la pus, que va a ser amarilla. Y al final, que se abran y todo, van a dejar fístulas o ulceraciones. Aquí, por ejemplo, ¿con qué pensarían ustedes hacer diagnóstico diferencial acá, de lo que hemos visto? Con micetoma, ¿no? Con micetoma, ajá, sí. Acuérdense que así cuando se presenta en el dorso y eso, pues casi no se ve tanto el aumento de volumen como lo vemos en las extremidades, pero ahí esos gomas, esos nódulos, ajá, que se ulceran y demás, ¿con qué otra cosa? Bueno, ¿y de dónde viene esta tuberculosis, Carla? De la tuberculosis pulmonar. O sea, esto generalmente, sí, es una reinfección endógena. Sí. Uh-huh. O sea, el paciente tiene la tuberculosis en algún otro sitio, que puede ser ganglio, que puede ser hueso, que puede ser a nivel pulmonar, en articulaciones, y de ahí el bacilo migra, llega a la piel y entonces ya nos ocasiona la tuberculosis colicoactiva. Por eso cuando nosotros hacemos el diagnóstico, pero entonces aquí sí hay una infiltración, digamos, un crecimiento del bacilo en estas lesiones cutáneas, ¿sí? Entonces, pero ahí probablemente tuberculosis en alguna otra parte del cuerpo, hay que buscarlo, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bueno, este tipo de tuberculosis es de evolución lenta, puede haber febrícula y pérdida de peso. Y al final van a dejar unas cicatrices, a veces retráctiles o queloides. A veces vemos las lesiones cicatrizales ahí nada más, pero estos pacientes igual, si como dice viene de una tuberculosis pulmonar, pues va a tener, ¿cuáles son las manifestaciones de la tuberculosis pulmonar? Pues eso, ¿no? La fiebre,
tos, baja de peso, generalmente son pacientes desnutridos, ¿sí? Ok. Sí. En lo que es los pseudomicetomas tuberculosos, estos casi siempre dependen de tuberculosis ósea o articular y se van a manifestar por lesiones fistulosas múltiples. En la tuberculosis gomosa linfangítica se va a caracterizar por gomas múltiples que pueden ser consecutivo a tuberculosis anatómico o tuberculosis verrugosa o espinosa ventosa. Esta se va a presentar principalmente en extremidades y puede o no haber adenopatía. Pero bueno, ya son más presentaciones ahí localizadas, ¿no? Igual, dependiendo de la tuberculosis en otros sitios, pero que llegan a la piel y se infiltran y si hay bacilos en las lesiones. En la tuberculosis gomosa hematógena se desarrolla a partir de un foco tuberculoso oculto. Es más frecuente en niños con una alteración inmunitaria y las gomas son múltiples y se encuentran en tronco y en extremidades y estas suelen ulcerarse. Bien, en la tuberculosis luposa se observa en el 11% de los casos con frecuencias consecutivas reinfección endógena y se va a su localización más común va a ser en la parte central de la cara, como en mejillas, dorso de la nariz, en pabellones auriculares y en algunas ocasiones puede presentarse en tronco y en extremidades. La lesión elemental va a ser el lupoma, que es un nódulo pequeño que se va a cubrir por escamas o verrugosidades y va a tener unas placas circulares que van a estar bien delimitadas y la cicatrización central va a tener una tendencia a ulcerarse. Estas cicatrices se van a atrofiar o hipertrofiar y van a tener unas contracturas deformantes. Si fuera un caso muy crónico, estas pueden llegar hasta destruir el cartílago de la nariz y de las orejas. Sí, ahí la evolución es muy crónica, son muy raras estas ya, casi no las vemos. Yo me iría más a revisar lo que son la colicoativa, que sí es la más frecuente, y en segundo lugar sería la verrugosa. Estas casi se van haciendo casi por descartándose cuando tomamos una biopsia o algo de alguna dermatosis, pero en pabellón igual tenemos que pensar en otros padecimientos, ¿no? Leishmaniasis, una condritis, y tuberculosis, porque muchas veces los diagnósticos se hacen al ir descartando otros padecimientos. Sí, y ya en los casos que tengan unos 20 años o 30 años de evolución, pueden evolucionar a un carcinoma epidermoide. Bueno, lo que es la tuberculosis verrugosa, esta se encuentra en un 8% de los casos, es por una reinfección endógena en individuos sensibilizados. Principalmente se da en las partes distales de los miembros, como manos, pies y nalgas, y la lesión son nódulos y verrugosidades de diferentes tamaños y forma, que van a estar agrupados en placas. En un caso crónico mayor a 20 años, se recomienda que el tratamiento sea de 3 a 4 meses. Si llegara a incluir muchas placas, estas pueden llegar hasta afectar un segmento completo y en las extremidades se puede presentar como elefantiasis por linfotasis en casos muy crónicos. Bueno, yo esta la tengo como una reinfección exógena, porque por eso se presenta así en las manos, en los pies, en pacientes que tienen, por ejemplo, en los que matan ganado, los carniceros, porque esta solamente es reinfección exógena que puede ser también por Mycobacterium bovis en pacientes que manipulan ganado.
¿sí? Pero bueno, ahorita denme 2 minutos, chéquenlo, porque yo la tengo como reinfección exógena. Espérenme que están tocando la puerta, espérenme. Ah, sí es exógena, perdón. Ok, listo, ¿ya lo checaron? Sí, ya, doctora, sí es exógena, disculpe. Es exógena, ¿no? Sí. Sí, porque le digo, por eso se presenta más así en las manos y eso, y tiene que ver con estos pacientes, con la actividad que tengan. Y esta es la segunda que es más frecuente en México, aparte de la colicoactiva, es la verrugosa, ¿ok? Sí. Bueno. En lo que es la tuberculosis ulcerosa cutánea, esta es poco frecuente y se origina por una autoinoculación. Aparece generalmente en cara y en extremidades. Es periorificial en labios, lenguas y perianal. Se observan nódulos y úlceras de diferentes tamaños y formas y en estos casos también se debe buscar una tuberculosis activa extracutánea por la reinfección, ya sea pulmonar o de otro tipo. En la tuberculosis miliar aguda, esta es secundaria a un foco pulmonar o meningia. Aparecen en superficies pulmonar o márgenes en pacientes con VIH. Aparece también en extensiones o genitales y nalgas y son pequeños nódulos rojizos acuminados, a veces ulcerados y cubiertos de costras. Pueden tener máculas, papulovesículas, pústulas y nódulos y siempre dejan cicatrices. La tuberculosis vegetante es rara, de crecimiento rápido y destructivo y es muy infiltrante. Ahí me fue la imagen. En la tuberculosis por BCG, esta se aparece en el sitio de aplicación, es propia de niños y jóvenes
Las lesiones coaligativas o generales de tipo tuberculoides, como se presenta, es rara también y es de crecimiento rápido y destructivo. Sí, estas son raras, pero bueno, esto se va a presentar ahí en el sitio donde se puso la vacuna, ya sea por una mala respuesta y pues, no es inmediata. Generalmente aparece 2, 3 años después, empiezan en el sitio de vacunación con una lesión franca de tuberculosis. Sí, y mencionaba también que como complicación se puede dar el síndrome, el fenómeno, perdón, de Koch con una adenitis o abscesos. En la tuberculosis nodular profunda, esta se observa en un 15% de los casos, va a predominar en mujeres jóvenes, va a afectar a lo que son las pantorrillas y puede ascender a los muslos. Es bilateral, existen nódulos eritematosos profundos y dolorosos, es de evolución crónica, se da con mayor frecuencia en épocas frías y cuando esta se presenta presenta, necrosis, da lugar a lo que es un eritema inmaduro de Hutchinson, creo que es. Mire, yo ahí les diría otra cosa, o sea, aquí hacemos un paréntesis. Todas las que vimos anteriormente, generalmente son las que son las tuberculosis verdaderas. O sea, donde son crónicas, o sea, porque ahí en la piel, ya sea por forma exógena o endógena, reinfección exógena, endógena, está el bacilo presente en las lesiones cutáneas. Por eso se le llama tuberculosis verdadera y son crónicas, entonces no va a ceder pues hasta que no se trate el paciente. ¿Ok? A partir de ahorita que empezamos con la tuberculosis nodular profunda, ¿sí? Esta generalmente no, aquí no vamos a encontrar el bacilo, es por hipersensibilidad. Entonces, estas lesiones aparecen por brotes. Sí. ¿Sí? O sea, aparecen por brotes, o sea, de repente con o sin tratamiento al paciente pasó el brote y al ratito otra vez lo viene. ¿Sí? Entonces, esto nos debe orientar, pues, a qué tipo de padecimiento estamos hablando. Estas son por hipersensibilidad, ¿ok? Bien, la tuberculosis nodulonecrótica, esta va a afectar principalmente a niños y a jóvenes. Se va a presentar o tiene predilección por lo que es codos, rodillas, muslos, nalgas y troncos, y rara vez se va a caras y pabellones auriculares. Los nódulos miden menos de 0.5 centímetros y se va a caracterizar por costras negruzcas que al caer dejan una cicatriz variliforme. Estas tienen una involución espontánea después de 6 a 8 semanas. Y pueden recaer, estos todos aparecen por brotes, o sea, con o sin tratamiento, estos de repente brotan. ¿Ok? En lo que es la tuberculosis micronodular, esta se presenta en tronco y las extremidades. Se caracteriza por nódulos foliculares de 1 a 2 milímetros, van a ser del color de la piel o rosados o hipercrómicos. Estas se van a agrupar en placas de diferentes tamaños, van a ser ovaladas, generalmente no presentan síntomas y, como dice la doctora, estas son de brote. Se va a dar en niños y jóvenes en un 84% y hasta el 72% van a tener ya un antecedente de complicación de BCG. Claro. En lo que es la tuberculosis ulcerosa, esta es igual una forma muy rara, va a predominar en mujeres, afecta en lo que es las piernas y muslos
y se va a caracterizar por lesiones ulceradas arciformes. Van a ser de crecimiento lento que se van a confundir algunas veces con una tuberculosis luposa o un eritema indurado. Perdón. Bueno, esta sí es una tuberculosis verdadera, la ulcerosa, que sería en tercer lugar después de la colicoactiva. Yo pensé que ya no lo ibas a mencionar. La colicoactiva, la verrugosa, la ulcerosa, la miliar, ¿sí? Esas son las tuberculosis verdaderas. Las otras que aparecen aquí como tuberculitis son las que son por hipersensibilidad. Ok. Bien. En lo que es la tuberculitis de la cara, esta se presenta en adultos en forma de nódulos eritematosos firmes y pequeños. Van a evolucionar por brotes, se va a encontrar en la parte central de la cara o en la región perioral y en piernas y muslos. Esto aquí, por ejemplo, estas tuberculitis, ¿con qué harían diagnósticos diferenciales? Con acné. Con acné, con acné, con verrugas planas, ¿sí? O sea, te digo, muchas veces estos se van, a veces no lo pensamos en el momento, pero si ustedes ven que no responde a los tratamientos, que tiene una evolución diferente, pues hay que pensar que se puede tratar de alguna otra cosa. Le digo, muchas veces estos diagnósticos se van haciendo, descartando. Y ahora que sin tratamiento esto se queda igual, mire, todas estas que son tuberculitis o lesiones a distancia o hematógenas o por hipersensibilidad evolucionan por brotes. Las que son tuberculosis verdaderas, pues ahí van a estar presentes porque la infección está directamente en la piel. Por eso es muy importante diferenciarlas unas de otras. Las otras siempre se quitan y regresan, se quitan y regresan. ¿Ok? Bueno, en cuanto a los datos histopatológicos, vamos a ver que el signo distintivo de la tuberculosis es la formación de granulomas tuberculoides. Estas se van a presentar en foco central con necrosis caseosis, rodeada por una corona de células epiteliales y células gigantes de Langerhans. Y en la periferia va a haber un infiltrado de linfocitos y monocitos. Los hallazgos histopatológicos van a variar según el estado inmunitario de la persona o del huésped. En el chancro casi siempre hay necrosis y escasos bacilos. En la forma colicoactiva se van a observar abscesos y bacilos. En lo que es el lupus puede haber granulomas sarcoidales. Y en las formas verrugosas se va a presentar una hiperplasia pseudoepitelematosa y con hiperkeratosis. En lo que son las gomas va a existir abscesos, necrosis y bacilos. En lo que son las miliar, se va a observar lo que es una inflamación, va a haber microabscesos y necrosis y bacilos. Bueno, porque vamos a ver que el granuloma tuberculoide no es así histopatológicamente diagnóstico, ¿no?, de la tuberculosis, ¿sí? En la que son las tuberculosis verdaderas, incluso con tinciones, podemos encontrar nosotros bacilos. Pero no, el granuloma tuberculoide lo podemos encontrar en muchos padecimientos y por eso el estudio debe ser complementario. O sea, debemos hacer, si hay la sospecha, es el estudio histopatológico, hacer el PPD, o sea, hacer las tinciones buscando bacilos o no. Y en las otras reacciones, o sea, más que todo son lesiones de vasculitis, ¿no? En las que son las tuberculitis. Bien. Aquí el dato de mayor utilidad, pues que nos va a servir, es el estudio histopatológico, el cultivo de biopsia y la reacción en cadena de la polimerasa. En lo que es el PPD, se va a aplicar por vía intradérmica y se va a hacer la lectura a las 48-72 horas.
Si es mayor a 5 milímetros, va a ser positiva para niños desnutridos y recién nacidos o personas inmunodeprimidas, como personas con VIH. Ujú. Y si es mayor a 10, esta ya entraría como tal toda la población en general. La vacuna en algunas ocasiones puede salir positiva al PPD. Eso lo mencionábamos al inicio, si no me recuerdo. Ujú. Y como criterios absolutos para el diagnóstico va a ser una demostración de VAR con tinción de Zinc-Nelson, una inoculación positiva en 6 a 7 semanas y en casos muy agresivos un granuloma tuberculoide y la positividad a la tuberculina o al PPD. Bueno, entonces le digo, si nosotros sospechamos de que puede ser una tuberculosis verdadera o una tuberculide, tenemos que hacer estudio histopatológico, tenemos que hacer las tinciones de Zinc-Nielsen, tenemos que hacer el PPD, eso de entrada. Si podemos, se puede hacer PCR, pero ya eso es un poquito más complicado. Incluso cuesta trabajo conseguir el PPD, por eso todas estas enfermedades son de reporte y hay que mandarlas al laboratorio estatal y bueno, es un poquito complicado porque a veces desgraciadamente las instituciones no se consigue el PPD y es fundamental para ver la inmunidad de estos pacientes y ver si es una tuberculosis verdadera, si es normogérgica o es una hiperérgica. Ahorita les voy a comentar en tratamiento por qué es importante buscar estos criterios, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en cuanto al diagnóstico, pues como ya nos mencionaba la doctora, el hallazgos clínicos o histopatológicos, el aislamiento del Mycobacterium tuberculosis en cultivo mediante PCR y la PPD. En cuanto al tratamiento, según la OMS y la Unión Internacional contra la Tuberculosis, van a haber 2 fases, una durante 2 meses y la otra fase de continuación durante 4 meses. Aquí los fármacos que menciona para usar es la isoniazida de 5 a 8 miligramos por kilogramo por peso al día por vía oral. La rifampicina de 10 miligramos por kilogramo al día igual vía oral. La pirasimida de 35 miligramos y la streptomicina. En la fase de continuación ya nada más se utilizarían 2, que sería la isoniazida de 15 y la rifampicina de 10. En tratamiento para personas, tenemos un tratamiento de segunda línea que ya serían los inyectables, las fluoroquinolas o las bacteriostáticos. Bueno, esto porque está habiendo una serie de resistencia también al tratamiento, ¿no? Pero bueno, antes de esto, otra cosa que es importante, vimos en muchos de estos padecimientos que son reinfecciones endógenas, ¿sí? O en lo que son las tuberculides o hematógenas, pues hay que buscar el foco tuberculoso en cualquier otro lado. Entonces, a estos pacientes hay que pedirle placa de tórax, hay que revisar los ganglios, incluso hacer aspirado pues de los ganglios, hay que hacer vaciloscopías, hay que hacer bares en orina, o sea, porque el foco tuberculoso puede estar en otro lado, entonces también en las heces, o sea, hay que buscar, acuérdense que hay tuberculosis intestinal, tuberculosis en vejiga o renal, tuberculosis pulmonar, tuberculosis en los ganglios, entonces, o sea, no es solamente ver así como, bueno, solamente en la piel, no, hay que buscarlo en otros sitios, o sea, ¿dónde está ese foco? Incluso en las tuberculides, en las nódulos necróticas, ¿sí? En esta generalmente, bueno, le pongo las nódulos necróticas porque realmente son las más frecuentes, ¿sí? Aquí tenemos que ver también, incluso está aceptado, ¿sí? Que aun cuando nosotros no le encontremos un foco de tuberculosis activa en otro sitio, si nosotros hacemos esto de que tiene un PPD hiperérgico, de que tiene esos datos de esos cuadros que son crónicos, recidivantes, que aparecen por brotes, ¿sí? Que pueden ser
todas estas, digo, la más frecuente es la nódulo necrótica, ya sea en lesiones más grandes o lesiones más pequeñas, la micronodular, o las lesiones papuloides de la cara. Quiere decir que ese paciente tiene un foco activo de tuberculosis en algún otro lado. Si nosotros lo sometemos a protocolo, vaciloscopía, todo lo que les digo, y no se encuentra, si nosotros tenemos un PPD hiperéstico, obviamente aquí si le pedimos cultivo, pues no lo vamos a encontrar de las lesiones cutáneas, porque el bacilo no está en la piel, está en algún otro lado. Entonces, lo que se hace es dar un tratamiento para tuberculosis. O sea, está aceptado, aun cuando no encontremos un foco activo, darle en forma empírica un tratamiento para tuberculosis y ver la evolución que tiene de estos cuadros por brotes, ¿no? ¿Okay? Ya esta segunda línea es porque, les digo, está habiendo mucha resistencia. Ahora, por eso precisamente el tratamiento anterior, que es la isoniazida, el etambutol, la piracinamida, la estreptomicina, todo eso no lo venden en forma comercial. Todos esos tratamientos los maneja la Secretaría de Salud. Por eso estas enfermedades son igual de reporte obligatorio. Y bueno, ya la Secretaría de Salud, así como yo estoy esperando ahorita a mi paciente con lepra, pues a ver qué es lo que le van a dar, porque pues no hay para manejarlo en forma comercial, pues todo lo maneja la Secretaría de Salud. Uh-huh. Bueno, en pacientes con VIH el tratamiento se recomienda de que sea de 8 o más meses y con un mínimo de 6 meses. En dado caso de que se encuentre en un empeoramiento, se suspenden lo que son los antirretrovirales y se da etambutol por 6 meses como mínimo. En casos de pacientes embarazadas, pues no daríamos lo que es la streptomicina, y en dado de neuropatía por una isoniazida, pues la controlaríamos con lo que es la piridoxina. En las formas hematógenas se le agregaría al tratamiento la prednisona de 20 miligramos al día y se va a ir disminuyendo progresivamente. Sí, bueno, en los pacientes con VIH vas a tener una recaída si se suspenden los retrovirales, entonces tienes que manejarle el etambutol como una forma así profiláctica por varios meses, porque estos pacientes sí tienen mucho a desarrollar estos padecimientos o a reactivarse estos focos que por ahí tengan. Y la isoniazida, por ejemplo, es el medicamento que se utiliza, por ejemplo, lo que les comentaba al principio, si vamos a manejar un paciente con algún biológico para psoriasis y todo, y encontramos que en su estudio inicial tiene un PPD positivo, aunque no tenga un foco activo aparentemente, pero simplemente con que el PPD esté positivo, entonces se le da isoniazida durante 6 meses. Y sí, uno de los efectos que puede tener a la neuropatía, pues se maneja con piridoxina, pero son mínimo 6 meses de tratamiento. ¿Okay? Y pues se recomienda lo que es la vacuna a las personas que hayan estado expuestas a la infección. Y pues el cuadro, el mapa. Entonces, mire, en este cuadrito, aquí en esta clasificación, a ver, repito, formas fijas normoérgicas o tuberculosis verdadera, por decir, si estamos hablando de tuberculosis cutánea. Quiere decir que el bacilo lo podemos encontrar, lo deberíamos encontrar en las lesiones cutáneas. La más frecuente, la cualicuativa, y en segundo lugar la verrugosa, en tercer lugar la ulcerosa y la vegetante, la miliar. Ese cuadrito ahí. Son normoérgicos, la inmunidad del paciente está bien, ¿sí? Y muchas son por infecciones exógenas o endógenas, ¿sí? En las formas hematógenas, que son las que se llaman tuberculides o tuberculosis, quiere decir que el cuadro está en otro lado, o sea, el foco de tuberculosis está en otro lado. Estas generalmente van a aparecer siempre por brotes, o sea, en las formas fijas está la lesión cutánea y hasta que no se trate, no se le va a quitar.
O sea, es permanente, las lesiones son permanentes hasta que se traten. En las formas hematógenas no, estas como son por hipersensibilidad, entonces vamos a tener una respuesta exagerada al PPD, generalmente mayor de 10 milímetros, y los brotes pueden tardar 2 o 3 semanas, se quitan, recaen y así están los pacientes en forma constante. Y son la nodular profunda, la nódulo necrótica, que esas dos serían quizás las más frecuentes, la micronodular, la tuberculosis ulcerosa y la tuberculosis de la cara. Eso sí quiero que les quede claro. El tratamiento es el mismo para ambos, ya sea que se encuentre, hay que hacer protocolo en estos pacientes buscando foco tuberculoso en otras partes del cuerpo, y el tratamiento es igual que una tuberculosis en cualquier nivel, ¿ok? Uh-huh. Sí. Y pues eso sería todo de mi parte, doctora. Ok. Bueno, ¿alguna otra? Entonces, Doc, digamos, ya en mi práctica profesional, si me cayera algún día un cuadro de estos y sospecho totalmente de una tuberculosis, lo que hago es referirlo nada más, o sea, no le meto mano, digamos, así por el estilo. ¿Ordeno estudios y lo refiero o qué hago? Sí, por ejemplo, si tú piensas que es una tuberculosis verdadera, puedes tomar estudios patológicos, puedes pedir un cultivo de la lesión con una tinción de Sil-Nielsen buscando el bacilo en la lesión. O sea, no es solamente pedir un cultivo, sino con tinción de Sil-Nielsen, que es la que es específica para los bacilos. Ahí puedes empezar, pedirle una placa de tórax, etcétera, hacer una historia clínica para ver si no tiene datos de tuberculosis a algún otro nivel, ¿ok? Porque puede ser reinfección exógena. Si es una hematógena, entonces el paciente generalmente te va a referir, no, es que me aparecen estas lesiones así en las piernas, pero luego se me quitan y como a los 4 o 5 meses otra vez se me hacen esas bolitas que se me ulceran, ¿ok? Entonces aquí, bueno, lo ideal, le digo, es hacer el PPD, pero igual en el estudio puedes hacer una biopsia, hacer el PPD sería lo ideal, buscar si no tiene síntomas de algún foco tuberculoso en otro lado. Estos son, te digo, un poquito más difíciles, o sea, pero sí hay que buscar siempre foco tuberculoso en otro lugar. Los más frecuentes, pues a nivel pulmonar, vaciloscopía en orina, ¿sí? Vaciloscopía en expectoración, ¿ok? Checarlo si no tiene cuadros febriles o alguna otra cosa que se relacione con tuberculosis. Entonces ya lo canalizas, pues. Uh-huh. La cosa es sospecharlo, pensar en que puede existir. Uh-huh. Gracias, Doc. Ahora, si es un paciente con VIH, trasplantado, ¿no? Pues ya ese es como que un foco de alarma, ¿no? De que puedes, ¿sí? Bueno, ¿algún otro comentario? Si no, nos vemos el lunes con leishmaniasis, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo les sugiero, le digo que les insisto que revisen esos artículos de la doctora Sandra Beltrán, ¿vale? Bueno, doctora, muchas gracias. Que tengan bonito fin. Igualmente para usted. Sí, gracias, hasta luego.